Que aprendamos de esta palabra. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8 y su verso 34. 8:34. Amén. Amén. Gloria a Dios. 8:34. Amén. Amén. Lo tenemos todos. Amén. Búsquelo, todos participemos de la palabra y bienvenidos una vez más los hermanos de Nashville, siempre los admiramos, hermano Miguel Ángel Díaz igual, y todos son bienvenidos. Lo tenemos. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Una vez más, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos permites de presentar tu palabra. Sea usted usándome como un instrumento solamente. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y en los tiempos que vivimos, por lo cual, Señor de los cielos, yo clamo que sea tu Espíritu Santo usando mis labios, mi mente y mi corazón, y preparando el corazón de esta iglesia que es tu pueblo, el pueblo que tú compraste a precio de sangre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a predicar bajo el tema: el pecado te separa de Dios. ¿Aló? El pecado te separa de Dios. Muchas veces nosotros decimos: ¿qué pasa? Estamos bien. Y hoy quiero que usted y yo meditemos cómo entra el pecado. El pecado puede entrar en una aberturita pequeña y cuando está dentro no hay quien lo saque. Cuando el ser humano dice pecado te vas, el pecado dice: yo estoy cómodo acá donde estoy, allá tú. Yo me siento cómodo, me siento bien acá. Entra por una aberturita pequeña, el problema es para sacarlo. Aunque se le abra la puerta, no se sale. ¿Aló? El pecado es el mal más grande. Por eso el pecado te separa de Dios. Nosotros vemos cómo el pecado se ha apoderado de este mundo. Vemos también que desde el principio el pecado llegó a una pareja. Dios había puesto en el huerto de Edén a una pareja. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Para que ellos estuvieran ahí, les había puesto de toda clase de fruta para que ellos disfrutaran de ello. Pero les duró poquito. Les duró tan poquito esa alegría, porque en ese mismo tiempo Eva fue engañada, incurrió también a Adán. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que Dios lo sacó del huerto. Amén. Espero que vayan entendiendo por dónde vamos a ir. Ellos fallaron y Dios los sacó. Y Dios les dice: si ustedes han fallado, si ustedes no han obedecido, si ustedes desobedecieron, para afuera. Y los sacó del huerto. No pudieron prevalecer. ¿Por qué? Porque ellos habían fallado. Muchos en el tiempo de nosotros decimos: ay, pero qué ingrata fue Eva. ¿Cómo fue que ella falló? ¿Por qué cometió ese error? Pero la maldad cada día se ha puesto más grave.
Aló. Amén. La maldad se ha puesto cada día más grave. Ellos fallaron y fueron echados del huerto. Y allá tenían que ingeniárselas porque Dios le había dicho a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y a Eva le dijo, ¿qué le dijo a Eva? Vas a tener hijos y no vas a sufrir nada. Te voy a multiplicar y con dolor darás a luz. Por causa del pecado. Eso lo encontramos allá en Génesis capítulo 3. Pero no lo vamos a leer porque quiero llegar a donde empecé. Y su verso 23 y 24. Esto había pasado tanto de que en verdad alguien que falla, alguien que comete pecado, siempre tiene consecuencias. Pero lamentablemente el pecado no paró ahí, siguió de generación en generación. Nosotros vemos en Génesis capítulo 6, en su verso 5 y 6. Esta fue una generación que había salido del diluvio, de los descendientes de Noé. Y una vez más, todos se enfocaron en la maldad, en el pecado. En ese entonces Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? No se ponga triste, usted ya fue alcanzado por Cristo. Amén. Aleluya. Usted era uno, pero cuando estaba allá afuera. Aquí no creo que sigamos así, ¿verdad? Y Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque de continuo era su mente solo en el mal, en el pecado. No podían pensar nada bien, porque todo era pecado. Y entre otras cosas, usted le está pasando por la cabeza lo que pasó en Sodoma y Gomorra, por tanta maldad. Y uno dice, cuando lee estas historias, fueron hechos reales, y uno dice: ¿cómo es posible que estando en un lugar tan lindo no poder permanecer? Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, cuántos no están suspirando por allá, por las tinieblas? ¿Aló? Muchos. En ese entonces, Génesis 6, y lo voy a leer. Yo creo que leamos Génesis capítulo 6, porque me encanta esa palabra. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, verso 5 y 6. Mire cómo estaba. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Qué tremendo, ¿verdad? En la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué pasó más? Y le dolió en su corazón, porque había maldad demasiada. Había tanta maldad. Por eso el tema es: el pecado te separa de Dios. Y quiero ir ahora a lo que es Juan Hechos 34. Si nosotros vemos también acá, ¿por qué tan rápido? Porque tengo muchos textos que voy a leer. Juan 8:34 que leímos. Juan 8:34. En el 31 habían
unos varones judíos que habían pensado seguir a Jesús. Le dice: te seguiremos. Pero Jesús, que conoce el corazón y lo profundo del corazón, Él le dijo a estos judíos: si ustedes no atesoran mi palabra en sus corazones, no se puede. Hasta que ustedes guarden mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. En ese entonces Jesús era cuestionado. Los fariseos se habían levantado y luchaban, se esforzaban por encontrarle un error a Jesús, trataban de cuestionarlo, y en ese entonces querían seguirlo, pero sin arrepentimiento. Siempre hemos hablado que la iglesia necesita un arrepentimiento genuino para seguir al Señor. La iglesia necesitamos tener un arrepentimiento y un encuentro con Dios como tal. Amén. Porque voy a decirles, hermanos, nosotros ahora vemos a unos judíos ahí queriendo seguir a Jesús, pero sin arrepentirse. Y el pecado, lastimosamente, todos venimos de un mundo pecaminoso, de un mundo de maldad. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había oportunidad. Pero gracias a Dios que el Señor nos alcanza. Él nos alcanza por su misericordia. Y cuando venimos al Señor, hay un cambio. Hay un cambio. Pero lastimosamente el pecado sigue en el corazón del hombre. ¿Aló? El pecado sigue en el corazón del hombre. ¿Y acaso no aceptamos? Sí, aceptamos al Señor, lo confesamos, pero el pecado sigue ahí. Porque el pecado no sale tan fácil. El pecado se requiere de algo mayor que su fuerza de usted y la mía. Cuando aceptamos al Señor hay un cambio en nuestra vida, pero el pecado sigue ahí. ¿Qué necesita la iglesia para que ese pecado sea eliminado? Que un día nosotros anhelemos la gloria de Dios y que entre a nuestro corazón para que ese pecado sea destruido. Amén. Mientras la iglesia no tenga una experiencia de lo que es el Espíritu Santo, ese pecado permanece ahí. Por eso en este tiempo vemos cristianos con 30, 20, 35 años de ser cristianos, pero se acomodaron, visitaron una iglesia y dijeron: yo aquí voy a estar. Para cometer errores como los que cometen enfrente, mejor me quedo bien acá. Nunca han tratado por tener una experiencia con el Señor. ¿Aló? Amén, así es. Y el pecado se calma, pero no sale. Necesitamos la gloria de Dios en nosotros para que el pecado sea expulsado. Si alguien no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, por eso el pecado ahí está, solo como aquellos conejos se hacen del muerto, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el conejo? Amén. Bueno, en Guatemala se llama conejos, son unos animalitos orejones. Usted le tira una piedra y se hace de muerto para que usted se vaya para la casa a ver, pero a veces hay algunos los agarran, ¿verdad? Pero ellos son tan inteligentes en algunas ocasiones, algunos dicen: así ya lo maté, y se van. A rato se levanta el conejo y sigue. Así es el pecado. Cuando alguien viene a Jesús, o cuando la iglesia viene a Cristo, el pecado se queda quieto. Pero ahí está. No ha sido expulsado, porque solo el Espíritu Santo puede expulsarlo. Nosotros por naturaleza todos venimos con una naturaleza pecaminosa que solo Dios nos puede libertar. Amén. Pero necesitamos del Espíritu Santo para ser limpios y para ser libres. Gloria a Dios, aleluya. Dáselo al Señor. Y les decía, el pecado no sale. Por eso
muchos de la iglesia, no de acá, de allá de Guatemala, cuesta que una vez puedan discernir de qué se trata el reino de Dios, porque venimos a Cristo, nos convertimos, pero tenemos unas cosas todavía y decimos, pero ¿de dónde si yo ya había cambiado esto? ¿Pero de dónde si esto ya no vivía en mí? Sí, porque se había apaciguado, pero ahí seguía. Y el pecado solo lo puede eliminar la gloria del Señor. Si en nosotros todavía no tenemos y no nos preocupamos por tener un encuentro con el Señor, ¿por qué cree, hermanos? Hermanos amados, hermanos lindos y hermanas, ¿por qué cree que la iglesia padece tanto en este tiempo? Nosotros ya no, gloria a Dios, los felicito. Pero la iglesia padece y sufre tanto en estos tiempos por lo mismo, porque el pecado se quedó como el conejo, ya estoy muerto, ya no, conmigo no contás. Pero un medio movimiento y salta ¿para qué? Para estorbar. Nosotros necesitamos todos como hijos, como hijas, como iglesia del Señor, permitirle a Dios que esa gloria more en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz no es variada? La del mundo sí es variada, ratos contentos, ratos peleando, ratos llorando, ratos carcajeando y de todo hay, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mi paz les dejo y no es variada. ¿Sabe por qué no la logra la iglesia? Por lo mismo. Porque nunca hemos tenido un encuentro y que esa gloria de Dios entre para libertarnos totalmente. Todos los que estamos aquí fuimos llamados para eso. Y yo me gozo por estos hermanos y hermanas que se regocijan en el Señor, que se gozan en la presencia de Dios, pero no se conforme con eso. Siga buscando más. Amén. El pecado aparta al ser humano de la presencia de Dios. El pecado no solo lo aparta, por eso le hablé de Edén, lo sacó del huerto de Edén. Allá en Sodoma y Gomorra fueron destruidos. En el diluvio fueron destruidos todos, solo quedaron 8. Y todo, si usted mira las historias, todo por maldad. En este tiempo hay cantidad de gente que va para el cielo. Gloria a Dios por ese anhelo, por ese deseo. Pero como digo, muchos ni siquiera tienen la experiencia de cómo eliminar ese pecado. Y mientras eso sigue ahí, en cualquier momento sale a luz. ¡Aló! Así es. Porque el pecado solo se esconde, no sale, solo lo saca Dios. Pero necesitamos todos nosotros darnos cuenta cómo estamos caminando. Si nosotros no tenemos una experiencia como tal, no se puede. En estos tiempos, amada iglesia del Señor, ¿cuánto cristiano en este tiempo aparentemente estamos libres del pecado? Pero allá le golpean al perrito, se enoja el primo, se enoja el hermano, se enoja la hermana y se enojan todos. Porque el pecado todavía está lleno, ese corazón está lleno de pecado todavía. Por el perrito se pelea toda la familia. Y que era el perrito, era primo hermano, ¿verdad? Y todo el mundo se pelea. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Pero nuestro corazón está dañado todavía. Porque el pecado solo lo saca el Espíritu Santo. Por eso hoy cuánta gente está anhelando ir al cielo. Y yo lo felicito por eso, porque a eso vino Cristo a morir. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a alcanzar el cielo? ¿Aló? Sí, amados. Todos nosotros necesitamos libertarnos para poder alcanzar el propósito de Dios. El pecado ha sido
y va a seguir siendo el que está apartando a toda la humanidad del plan y el propósito de Dios. Porque Dios el Padre envió a Jesús a la cruz del Calvario para salvar al mundo. Amén. Para que el mundo sea salvo por él. Pero el hombre sigue haciendo lo que mejor le parece. ¿Aló? El hombre sigue haciendo. Las diferencias, hermanos. ¿De dónde empieza el pecado? Cuando todo está bien, ay, hermano lindo, que le amo en el Señor y que esto y que el otro. Cuando las cosas empiezan, ya el pecado empieza a sobresalir, no me gusta porque viera que todo como que solo a mí me mira. Y empezamos allá afuera ya a murmurar del hermano, de la hermana, y eso es señal que ya las cosas van mal. Eso ya es pecado. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuánta murmuración hay ahora en este tiempo? Ahora en las iglesias ya no existe ese amor que tiene que haber. Alguien se enoja con el hermano Carlos, al rato no le habla a la hermana Flor, y no le habla al hermano Jesús y la hermana Mauri. ¿Usted cree que eso está bien? No. Yo siempre he dicho esto y hoy lo voy a repetir. Nosotros como iglesia no contaminemos a nadie más. Que su pecado de usted sea su pecado de usted. No esté contagiando a los demás con su pecado. Seamos libres por nuestra propia cuenta, porque Cristo nos ha hecho libres. Pero ya dejemos de estarnos contaminando como iglesia, de seguir pensando que mira por aquel. Y yo pienso que por esto nos hacemos hasta chismosos en la iglesia. Nos hacemos hasta chismosos en la iglesia y así queremos ir al cielo. Eso se llama pecado también. Cuando usted empieza a hablar de su hermano y de su hermana, eso se llama pecado también. Cuando usted tiene malicia en su corazón, eso se llama pecado también. Cuando usted empiece a desconfiar de su hermano y de su hermana, también eso se llama pecado. ¿Aló? ¡Qué tremendo! ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? El pecado te aparta de Dios. Cuidémonos. Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que tenemos, la bendición de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Pero tenemos que notar cómo vamos a alcanzar las promesas del Señor. Que en verdad nosotros marquemos diferencias como tal. ¿Qué hacíamos esas personas? Si tenemos que encarar, encaremos, pero que no sea grande. Porque la malicia contagia al vecino, contagia al primo, contagia al vecino y contagia a un pueblo. ¿Quiénes empezaron? Los cristianos evangélicos. Todo eso es pecado. La iglesia tiene que liberarse de eso. No podemos seguir así. Imagínense, una vez lo dije, allá en mi tierra, alguien se enoja con el niño, toda la familia se pelea. Vienen a Cristo y siguen con ese defecto, porque esos son defectos que no hemos conocido a Dios como tal. Amén. Yo sé que no le está gustando, no se preocupe, la palabra es para usted. Todo el mundo. ¿Cuándo vamos a madurar como iglesia? ¿Cómo vamos a alcanzar las promesas de Dios? Hermanos, el pecado, hasta que usted tenga una experiencia y esa gloria de Dios entre en usted, usted va a ver el cambio verdadero que Dios hace en nuestras vidas. Pero mientras nosotros estemos ahí, yo de aquí no me muevo. A mí si me quieren saludar, que al cabo que yo era maestro allá en Guatemala, al cabo que yo era bachiller allá en Guatemala, al cabo que yo estaba estudiando licenciatura allá en Guatemala, que vengan a saludarme acá. Y lo malo que se encuentra otro que está pensando lo mismo, no se saluda. Pecado es todo aquello que tiene que ver
con la enemistad, con los pleitos y con todo eso. Eso es pecado. A veces cuando nosotros hablamos de fornicación o adulterio, ay, se metió con el hermano. No, muchos cristianos están adulterando la palabra y están fornicando con la palabra de Dios. Amén, así es. Yo voy para el cielo, Señor. Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga. Yo también no me quiero quedar, pero ¿cómo estoy viviendo? Yo también no me quiero quedar. Si mi lucha es por irme con el Señor, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos? ¿Ya no hay pecado? ¿Ya somos libres de pecado? ¿Ya no explotamos de la nada? Van a comprar naranjas y le salieron agrias, el marido tiene que pagar las cuentas. ¿Para qué me compraste esas tan agrias? Sí, pero eso fue el árbol. Vaya a reclamar al árbol, no a su marido. Eso significa que hay pecado todavía dentro del corazón. Por eso la iglesia tenemos que deshacernos de esas cosas y empezar a ser una iglesia que adore al Señor como tal. Amén. Aquí estos hombres, vemos que la pretensión de ellos, de esta gente, que ellos le decían a Jesús: nosotros descendientes de Abraham somos y no somos hijos de pecado. Qué bonito expresarlo, pero qué difícil ser aprobados. Ellos decían nosotros, porque se estaban refiriendo a Abraham. Si usted lee ahí el 33, dice el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, cuando la gente está confundida, ellos creen que están bien. Como dicen allá en mi pueblo, se montan en su macho y quien los baja, ¿verdad? Amén. No sé si me explico. Se dice por allá en Honduras, en El Salvador, Guatemala se dice esa palabra. Se montan en su macho y quien los baja de ahí. Ellos creían que estaban bien. Cuando Jesús les dijo que tenían que ser libres, dice: no, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Ah, qué chulo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros actuamos así? ¿Cuántos de la iglesia? Qué pena, porque nosotros fuimos llamados a libertad y que no tenemos por qué contagiarnos de nada, sino empezar a vivir como una iglesia que en verdad adore a Dios. Este tema lo hice hace como 3 días y en otras veces a última hora el Señor me cambia no. Y anoche estando orando, yo decía: ¿cómo es posible de que el pecado, y pensaba en el diluvio, un mundo completo solo fueron salvos 8 de un mundo completo? Y meditaba en lo que dijo Jesús: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Aló, iglesia. Amén. Unos estarán casándose, otros dándose en casamiento, otros haciendo parrandas, paris y lo que sea. Y el reino de Dios no me interesa. Y dijo: va a ser igual. ¿Por qué no preocuparnos, iglesia? ¿Por qué no preocuparnos y cambiar el estilo de vida? Ya dejemos aquellas cosas que todavía nos estorban y empecemos a seguir a Jesús como tiene que ser. Nos beneficia, nos beneficia.
nosotros somos bienaventurados si le creemos, si hacemos la voluntad del Señor. Pero ya la iglesia tiene que empezar a caminar libre de pecado. No pensar en el vecino, no pensar en el hermano. Hermanos lindos, eso no funciona. Para ser libres de pecado, tenemos que apartarnos y empezar a ver a Jesús. Ellos creían que estaban bien, pero más sin embargo Jesús les hace saber que las cosas no son así. Porque si ellos hubieran sido seguidores, o por lo menos descendientes de Abraham, hubieran tenido la capacidad y habrían descubierto que Jesús era su Salvador. Pero como ellos tenían eso en la boca, pero no tenían en el corazón, pues no pudieron discernir nada. Y no conocieron a Jesús. ¿Y todo por qué? Por causa del pecado. El pecado nos aparta del reino de Dios. El pecado nos quita nuestra salvación. El pecado nos aparta hasta de nuestra familia. El pecado nos aísla de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a ser pecado, quiere llevarnos a la muerte y la muerte al infierno. Aló, iglesia. Tenemos que libertarnos del pecado. No podemos seguir nosotros siguiendo esa corriente. Si todos sabemos que Cristo vino a libertarnos, apartémonos, dejemos las mentiras por un lado, dejemos el chisme, dejemos la malicia, dejemos toda esa imaginación que todavía le estorba. Aló. Amén. Apartémonos de ello. Eso es pecado. Y la iglesia no va a prosperar así. Hoy es tan lindo, hermanos, cuando nosotros vemos, qué lindo, hermano. Hoy se predica por radio, por televisión, por Facebook, por YouTube, por todo. Gloria a Dios. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? No cambiamos. Seguimos de peleoneros, seguimos de chismosos, seguimos de contenciosos. Entonces, ¿está avanzando la iglesia? No. Lo mismo que estos judíos que querían seguir a Jesús. Pero Jesús les dijo: guarden mi palabra para que sean mis discípulos. La iglesia está caminando y según vamos avanzando, pero ¿qué hay en el corazón del pueblo? Egoísmo. Egoísmo. Vanagloria. Es que yo, hermano, ya mire que esto. Y con eso no vamos a alcanzar el reino de los cielos. Ellos no tuvieron la capacidad de discernir que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Y todo por qué? Por su dureza de corazón. Porque su reacción fue todo en contra de Jesús. Todo en contra de Jesús. Porque en ellos estaban llenos de pecado, llenos de maldad. Habían cosas que no los dejaban ver las cosas con claridad. Y eso es delicado. En estos tiempos está pasando lo mismo, mis amados. Yo doy gracias a Dios que la iglesia está anhelando la patria celestial. Y gloria a Dios, cómo no. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para alcanzarla? El cristianismo no se identifica porque tan bonito hablemos o que no dejemos la Biblia para nada. Que salimos al baño y con la Biblia en la mano y vamos a otro lado con la Biblia. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero no se trata de eso. Se trata de vivir las escrituras que están dentro de ella. Si nosotros en verdad somos conocedores de la palabra, cambiemos nuestro estilo de vida. Aleluya. Si el consejo de Dios es que nos amemos unos con otros, amémonos. Amén.
Si el consejo de Dios es que nos llevemos bien, llevémonos bien. Si a alguien no le puede hacer bien, no le haga daño. Eso es el verdadero evangelio de la Biblia. Ese es el evangelio de la Biblia. Pero el evangelio que estamos crítica, chisme tras chisme, crítica tras crítica, pelea tras pelea, ese evangelio no es el de Dios. Aló. Amén, así es. Ese no es el de Dios. Cristo dijo: apréndanme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Ahora no. Ahora ya solo falta que los evangélicos, los cristianos evangélicos, hagamos concursos de mensajes. El viernes nos reíamos, hermano Jesús, nada más los comentarios, ¿verdad? Pero yo no lo digo acá. Y qué pena, porque nosotros no estamos, nosotros mostremos con nuestros hechos, con nuestra conducta, qué está haciendo Dios en nosotros. Amén. Aló, iglesia. Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Allá se encuentra usted a alguien que diga: mira aquel hermano, dígale: tranquilo, oremos por el hermano, oremos por la hermana. Aleluya. Porque si alguien es cristiano y se pone ya se fue. Ya se fue. Así no funciona en el reino de los cielos. Aló. Denle una pausa al Señor, porque los veo que están preocupados. Y cómo no, ¿verdad? Si el pecado nos quita del reino de los cielos. Y cómo no, si el pecado nos aparta de esa promesa tan linda que tenemos. Pero libertémonos. Libertémonos. Dice el 34: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo le dice. ¿Aló? Un esclavo no da órdenes. Un esclavo recibe órdenes. Y si alguien está condenado por el pecado lo lleva a donde quiera. ¿Aló? Nosotros tenemos que caminar como iglesia y como hijos de Dios. Cristo a estos mismos muchachos, y estoy hablando judíos, no estoy hablando que eran de Guatemala, estoy hablando de los judíos, que Jesús les dijo cómo tenían que hacerle. Si quiere, si tiene su Biblia, mire el verso 44, ahí mismo en Hechos, a las mismas personas. No lo voy a decir, léalo usted. Ahí mismo, ahí, Juan. A estas mismas personas que querían seguir a Jesús, y lo voy a leer porque lo dice la Biblia. Amén. Les dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le dijo esto el Señor? A los judíos, aquellos que querían seguirlo, pero no había un arrepentimiento como tal. Apartémonos del pecado. Tenemos que distinguir qué es el pecado y apartémonos de él. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que apartarnos.
No podemos nosotros seguir que esto y que el otro. No. Mire que dice Proverbios 5:22. Lo tiene. Y dice el 5:22: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán. ¿Con qué? Eso dice la Biblia. Y retenido será con las cuerdas del pecado. El pecado, alguien se quiere aislar y lo jala como cuerdas y le dice: venirte para acá. Eso es un imán de aquello que levanta una tonelada. Por eso dije al principio, si la iglesia no se preocupa por tener y experimentar una gloria de Dios, el pecado permanece aunque tenga arrepentimiento. Por eso hay tantas peleas. Ayer en el mensaje que no hay otro evangelio que se decía. Por eso allá, cuánta gente anda haciendo lo que mejor le parezca, y lo malo que también en la iglesia se está dando, y lo malo que también en la iglesia. En la iglesia se practica pecado. Los que no vinieron hoy, ¿verdad? Bueno. Hay gente que todavía practica hechicería, practica brujerías, todavía practican la suerte, que van a sacar suerte, pero se van para el cielo. No, estoy hablando verdad. Estoy hablando verdad. En la iglesia se practica brujería. Todavía están pensando los hermanos, como todavía les cuesta decirle: mira qué hermosa estás, quiero que seas mi novia. No se atreven a decirle así a la muchacha, van a hacerle amarres. Y eso es pecado también. No se atreven a decirle lo que sienten y andan ahí siendo títeres de Satanás. Y eso es un problema serio. Y las muchachas también, por ahí se cuelan también. Por ahí están coladitas también, buscando amarres, bebedizos, hechicerías. Todo eso es pura basura de Satanás. Y si no se arrepienten, van a ir al infierno. ¿Aló? Porque eso también está pasando en la iglesia. Por eso a veces cuando vienen a orar 2 o 3 aquí, dicen: ay, siento de escalofríos. ¿Cómo no? Si aquí, el demonio aquí se está... Hoy no le está yendo bien, ¿verdad? Me veo que está con la carota ahí arrugada. Porque lo estamos descubriendo. Hoy no está contento Satanás. El día se fue para la puerta, ¿va? Porque es necesario que la iglesia cambie. Porque Cristo quiere una iglesia limpia. Y nosotros, hermanos, usted y yo que fuimos alcanzados, esperamos 2 acontecimientos. Viene Cristo por la iglesia o la muerte se adelanta, pero usted tiene que estar preparado. Si usted está practicando tales cosas, usted no va para el cielo. Aunque no me salude, no se preocupe. Pero las cosas tienen que decir. No tratemos de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, iglesia. Amén, así es. Amén. Dios no puede ser burlado. Y las consecuencias no va a ser allá en el infierno. Las consecuencias van a empezar de aquí. ¿Aló? Las consecuencias van a empezar de acá. El que practica pecado, tenga cuidado. Tenga cuidado. Por eso nosotros apartémonos de aquellas cosas que no edifican. Si usted ve que alguien habla de su hermano, apártese de él. No se esté contagiando. Si su hermano por ahí se acerca y dice: mira, fíjate que lo vio usted. No lo vi. Ay, amárrese con un lazo esa lengua. Pero ya vivamos para Dios. Ya basta de tantas cosas. La iglesia, si no se liberta de pecado, están grabando, ¿verdad?
Poderoso Jesús, aleluya. Cristo. Si no cambia, no hay quien entre al cielo con tales defectos. Y aunque muchos se molesten, porque mucha gente cree que va a ir al cielo como sea, yo le digo que la Biblia dice, no lo que yo digo, que ni aun los mentirosos van a heredar el reino de los cielos. Amén, así es. Ni los chismosos, ni los idólatras, ni nada de eso. Solo aquellos que se limpien para el Señor. De otra manera no será. Vaya a Isaías capítulo 57. Le dije que tenía muchos versículos, pero se me fue a hablar, ¿verdad? Y ahora quiero darlos, no va a haber tiempo. Isaías 57, verso 20 y 21. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Y voy a leer. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Señor, ¿por qué la iglesia vive así entonces? Porque no ha expulsado ese pecado de su corazón. Sorry, iglesia. No ha expulsado ese pecado de su corazón. Y por eso cuando algo quieren sacar, siempre lleva lodo, siempre está sucio, porque no hay claridad en lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Dios, aleluya. Qué pena. Yo sé que podemos cambiarlo, porque Dios lo puede hacer en nuestra vida, pero dejemos que Dios obre. Ya basta. Tenemos que descubrir que ese pecado no nos siga estorbando. Necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida para que Él pueda expulsar ese pecado, porque si no, el pecado va a seguir ahí. El pecado va a seguir ahí. Y lo difícil, amada iglesia, que si la muerte se adelanta, hoy que tenemos la bendición que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, ya sabemos, se ha predicado, se ha enseñado, y que no lo logremos, que no lo alcancemos, qué pena. Libertémonos, expulsemos todo aquello que no agrada al Señor. Sí, Señor, se fue el tiempo. Tengo más versículos de la Biblia, pero mi consejo es: apartémonos del pecado y sepamos que es pecado. Hablar de su hermano es pecado. Criticar a su hermano es pecado. Señalar a su hermano es pecado. ¿Qué se dijo en el ayuno? Cuando ya escondas ese dedo amenazador, entonces vendrá la luz y tu retaguardia se dejará ver pronto. Hasta entonces, por eso la iglesia, aunque clamemos, estamos siendo ajenos de las bendiciones de Dios, porque todavía no hemos expulsado ese veneno que es contrario a lo que Dios quiere. Pero en el nombre de Jesús, con Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Dejemos que sea Dios obrando en nuestras vidas y empecemos a distinguir qué males nos da el pecado. Y recuerde, el pecado te separa de Dios. Así que no le haga caso al pecado. Sigamos sirviendo a Dios, no importa. Aunque arrastras venga, pero diga: yo con Cristo soy más que vencedor. Y no le siga permitiendo oído al pecado. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Yo quiero decirle en esta tarde, amada iglesia, empecemos ya como iglesia, como hijos de Dios, que Dios es el dueño de la ciencia y de la sabiduría, y nosotros que somos sus hijos, pues tenemos que tener de Él, porque Él es papá y Él nos va a dar a todos nosotros.
que ya no caminemos como ciegos, sino que abramos los ojos para distinguir qué es lo que hace el pecado. Es tiempo ya que nos libertemos. Es tiempo ya que nosotros actuemos y que no le permitamos más espacio al enemigo. Vivamos para Dios y seamos libres, porque la sangre del Señor nos ha libertado. Iglesia, Cristo nos ama. Iglesia, Cristo fue a la cruz para que usted y yo seamos libres. Pero empecemos ya. Veamos con claridad, con esos ojos espirituales, que el pecado lo único que hace es estorbarnos y apartarnos de Dios y quitarnos esa bendición de poder estar un día delante de Él. Gracias, Jesús. Iglesia, reconcíliese con el Señor. Pida perdón. Dios es fiel y justo para perdonarle, pero no se ensucie más. Gracias, mi Cristo. Padre, te doy honra y gloria, Señor. Gracias, Papito Santo. He predicado tu palabra. Tu pueblo te ha escuchado, Señor. Tu pueblo ha escuchado tu palabra, no la mía. Darnos, Papito Santo, esa solvencia. Reconocemos que la sangre de Cristo tiene poder. Darnos una gota de tu sangre, Señor Jesús, para que podamos discernir y que podamos darnos cuenta que el pecado nos quita esa bendición tuya, nos quita esa sanidad tuya y nos quita esa bendición de ser salvos. Que tu iglesia reconozca que solo contigo, Señor, y haciendo tu voluntad, las promesas siguen firmes y reales, pero depende de nosotros. Padre, yo te doy gracias. Quita todo conformismo, quita toda mentira que hayan acomodado tu evangelio, donde tu palabra la haga acomodada a tu manera y que estén pensando ser salvos. Eso no es cierto, Señor. Tú eres real y tu palabra nadie puede cambiarla. Tu palabra es espíritu y sigue permanente hasta que levantes a tu iglesia, Señor. Yo clamo y te pido, por favor, Señor, ilumínanos, darnos sabiduría, darnos entendimiento para ser obedientes a tu palabra. Tu palabra dice que nadie puede quitar ni poner ni una tilde ni una jota a lo establecido. Que tu iglesia, que este mundo sepa que necesitamos de ti, que necesitamos hacer tu voluntad. Gracias por este pueblo que te ha escuchado. Gracias por esta iglesia, mi Dios. Gracias, mi Cristo. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque declaro esta iglesia para alabanza de tu nombre. Quita, mi Dios amado, de esos corazones todo pecado, todo aquello, mi Dios eterno, que todavía los arrastra. Señor, esta iglesia fue comprada a precio de sangre. Liberta, mi Cristo amado, y ayúdanos a caminar como ese pueblo que quería hacer tu voluntad. Gracias. Gracias. Sigue orando, iglesia. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, lo invito para que pase al frente. Si alguien hoy quiere llevarse a Cristo en su corazón, hoy puede tomar esa decisión, y será la decisión más grande que tomará en su vida, de poderse poner a cuentas con Jesús.
Hoy usted está invitado para darle cuentas a su Salvador y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero no permita que el pecado lo siga destruyendo. No permita que el pecado lo siga perdiendo. No permita que el pecado lo aparte de Dios. Busque la presencia de su Salvador. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra ha sido predicada y tu pueblo te ha escuchado. Queda la responsabilidad en cada uno si quieren hacer tu voluntad, pero tú ya nos hablaste, Señor. Gracias, bendecimos este pueblo. Atamos y reprendemos toda artimaña del enemigo. Atamos y reprendemos toda artimaña del enemigo. Satanás no tiene arte ni parte en la iglesia. Satanás es mentiroso, deje de escucharlo, iglesia. Hablemos verdad, cada uno con su prójimo. Vivamos para Dios. Vivamos para Cristo, que Él nos ofrece una vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, porque tu palabra es tan linda, tan clara, que la iglesia no tiene excusa, Señor. Un día daremos cuentas y no habrá excusa para decir que tú no hablaste. No habrá excusa para decir que nunca se te habló. Tú nos has hablado, mi Cristo amado, y tu pueblo te ha escuchado. Solo clamo que nos des fortaleza para vivir de acuerdo a tu voluntad. El pecado no tiene arte ni parte en tu pueblo. El pecado no tiene arte ni parte en tu pueblo. Esta iglesia vale tu sangre, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Hoy expulsamos y reprendemos, atamos todo espíritu de enfermedad y declaramos libertad por tu palabra. Declaramos libertad por tu palabra. Gracias, mi Cristo amado. Gracias por amarnos. Gracias por darnos esa facultad de honrarte y de glorificarte, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.